Muy buenas noches, bienvenidos al quinto programa de San Nicolás Debate. Un gusto que nos estén acompañando. Estamos en pleno mes de abril y ya muy próximo a las Pascuas, a la Semana Santa, momento de reencuentros, momentos de reflexiones, como lo va a ser también esta noche, porque están los protagonistas, como siempre le digo, está la información y lo más importante que usted está mirando San Nicolás Debate en este clásico de los jueves a las 22 horas, desde hace 28 años que está en el aire este programa. Y bueno, tenemos una edición muy interesante porque, bueno, como siempre mezclamos la política, la sociedad, la educación, también las miradas que tienen que ver con la economía, que hoy tanto importa, la inflación que tanto preocupa. Para ordenar un poco este combo que estoy comentando, le cuento los protagonistas. En el primer bloque del programa rompe el silencio después de mucho tiempo alejado de los medios, Lisandro Bonelli, que es dirigente del Frente Renovador, y con él vamos a estar hablando de todos, de una mirada dentro del frente de todos contra todos, me refiero al gobierno nacional, las diferencias políticas, todo lo que tiene que ver con los proyectos legislativos que están en marcha y que algunos van a tener asiento en San Nicolás, como es el proyecto de la universidad en San Nicolás, y también de lo que ocurrió en los últimos días, que ha tenido un gran relieve, un huracán político con la detención del concejal y secretario general de Camioneros de San Nicolás, Maximiliano Cabaleiro. Con él vamos a estar hablando de todo, de lo que tuvo que ver con los bloqueos en la ciudad, la posición política del intendente Manuel Pasaglia y todo lo que vivimos los nicoleños estos últimos 3 días, donde de alguna manera San Nicolás tuvo una vidriera nacional con lo que fue un hecho muy complicado, pero que finalmente pudo recuperar la normalidad. Después de esto vamos a tener la economía con José Ciaba Serrate, que es un especialista en finanzas internacionales, y con él vamos a estar hablando de todo, comenzando con la siguiente pregunta. ¿Es posible cumplir el acuerdo con el fondo? ¿Qué cuestiones tiene la letra chica del acuerdo? ¿Qué va a pasar con la inflación? Los grandes interrogantes que le voy a preguntar a José Ciaba Serrate. Y en el tercer bloque, en el institucional, una mirada ya para el final, para la reflexión, para la educación, para los chicos que volvieron a clases en esta nueva normalidad después de 2 años de cuarentena dura, donde hubo una gran deserción escolar, donde hay dificultades del aprendizaje. Aparece una propuesta del Consejo Federal de Educación que hoy está debatiendo acerca de si se alarga 1 hora por día la jornada de clases en el nivel primario. Los gremios han puesto el grito en el cielo, nos interesa la opinión de Jorge Noro porque tiene mucha experiencia, es un especialista en educación, pero también nos interesa la mirada filosófica de Noro y con él vamos a estar preguntándole cómo nos encuentra la sociedad la pospandemia. Después de estos enormes cambios que ha vivido el mundo, claramente el virus se ha debilitado, hay que seguir cuidándose, pero no somos los mismos y estamos en una sociedad muy volátil y con enormes desafíos para adelante. ¿Cómo lo ve? Todo esto, y al final del programa, si me permiten un editorial, voy a hacer una pequeña reflexión sobre los mitos de la Argentina, un país rico. ¿Cómo lo ve? Un programa para no hacer zapping, acompañe esta producción local que desde hace 28 años está en la grilla y que de esta manera vamos rápidamente a los auspiciantes y cuando regresemos ya estamos con los invitados. Pensá en macro, porque esa es la mejor forma de crecer, de salir adelante, pensando que todo es posible, a lo grande. Argentina nació pensando en macro. ¿O vos qué pensabas? ¿Que San Martín cruzó los Andes un viernes porque había 2 por 1 en caballos? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Los verdaderos sueños no tienen descuento. Podés preguntarle a tu abuelo si no. Otro que pensó en macro, soñando con un futuro grande, para vos y para los tuyos. Porque pensar en macro no es ir solo por tu sueño, es ir por el de todos. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. ¿Y vos, en qué estás pensando? Pensá en macro, que en la vida no hay reintegro de oportunidades. Pensá en un sueño y que el segundo no valga la mitad. Nunca. Pensá en hacer grande tu lugar. Pensá en Argentina. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing in Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa, www.probser.com. Electromallas, Sociedad Anónima.
Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. En NAES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, lo habíamos anunciado, está con nosotros, como decíamos en la presentación, rompe el silencio en San Nicolás de Bate después de un tiempo alejado de los medios. El doctor Lisandro Bonelli, dirigente del Frente Renovador, a quien le damos las buenas noches. Bienvenido, Lisandro, hace un tiempo que no estabas con nosotros, un gusto. ¿Qué tal? El gusto es mío. Igualmente. Un placer nuevamente estar acá. Igualmente. Bueno, Lisandro, muchas cuestiones para hablar con vos, porque bueno, hace un tiempo, como decías en la presentación, estabas alejado de los medios, no así de las cuestiones de la política, que sabemos que siempre está cercano, pero para la gente que de alguna manera hace mucho que no ha tenido contacto con vos, desde el punto de vista mediático me refiero, contanos un poco cómo ha sido tu vida desde la salida de la jefatura de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación y cómo está tu vinculación hoy día con la política, con el gobierno. No, a ver, claramente muchos saben, ¿no? El año pasado no ha sido nada fácil para mí, desde el punto de vista político, pues bueno, por todo lo que sucedió, por todas las cosas que se dijeron, por todas las falsedades, por todas las calumnias, ¿no? que se dijeron el año pasado, después de mi paso, de mi etapa en el ministerio, y por supuesto también, bueno, tuve una cuestión personal, la pérdida de mi hermano, que obviamente eso ha sido un golpe durísimo, así que realmente el año pasado fue muy, muy duro, pero estamos mejor, este año estamos mejor, estamos activos, trabajando, bueno, hablando con muchos dirigentes y por supuesto en permanente contacto con Sergio Massa, ¿no? Con el presidente de la Cámara de Diputados, y a nivel local también trabajando con quienes son dirigentes de nuestro espacio, como es el caso del doctor Emanuel Guadagnoli, que está a cargo de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, como también es el caso de Manuel Aguirre, que está a cargo del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo de Nación, y de Jonathan Ingrata, que está a cargo del Centro de Acceso a la Justicia, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Así que a tu pregunta, bueno, tuve un año muy, muy duro, triste, pero estamos mucho mejor ahora. Bien, Lisandro, yo te quiero consultar la visión de alguien que, bueno, por supuesto que formó parte de la estructura del gobierno, en la jefatura de gabinete del Ministerio de Salud de Nación. ¿Cómo ves, cómo analizás y cómo vivenciás lo que está pasando desde otro lugar, pero finalmente en la interna que hay en el frente de todos entre el presidente, la expresidenta, la cámpora? Digo, ¿hay riesgo de gobernabilidad? Porque si hay algo que sabemos que a este gobierno le falta, es todavía tiempo para terminar hasta el 23. Yo no creo que haya riesgo de gobernabilidad. Por supuesto que lo veo con preocupación, ¿no? Como todos los dirigentes, diría como todos los argentinos y argentinas, vemos con preocupación estas internas, estas disputas que a veces, a mi entender, son absolutamente innecesarias, pero no veo un riesgo de gobernabilidad. Y yo soy optimista, digo, más allá de los problemas que tenemos, que son muchos, y tenemos un problema puntual y grave que afecta al bolsillo de los argentinos, que tiene que ver con la inflación. Te diría que en línea general, o mejor dicho, con el resto de las cosas que tienen que ver con la macroeconomía, la Argentina no está mal. Digo, cuando uno mira las exportaciones, el primer bimestre tuvimos las mayores exportaciones de que se tenga registro. La inversión productiva fue un 29,5% más alta que el 2019. Salió la tasa de desempleo, tenemos el desempleo más bajo de los últimos 6 años. O sea, hay indicadores que nos llevan a pensar de que estamos por el buen camino, y en ese sentido yo soy optimista. Por supuesto, vuelvo a lo que te dije recién, ¿no? Tenemos un problema grave que es la inflación, pero también soy optimista y creo que se va a corregir. Lisandro, con ese punto puntualmente y sumado a una cuestión macro que fue el acuerdo con el fondo, ¿cuál es tu visión del acuerdo? Que indudablemente no había una cohesión en la coalición, por eso de alguna manera Máximo renunció a la banca y el sector del cristinismo no avalaba el acuerdo. No, a ver,
Todos sabemos, la historia de la relación del fondo con los países nunca ha sido buena, ¿no? El fondo básicamente lo que le ha pedido a los países cuando negoció es ajustar, es llevar adelante tarifazos, es llevar adelante modificaciones o reformas que tengan que ver con cuestiones vinculadas a los jubilados, a los sistemas previsionales, con cuestiones que tengan que ver con los trabajadores, a los sistemas laborales. Y la realidad es que cuando uno mira el acuerdo que acaba de firmar el gobierno, yo creo que en líneas generales es un buen acuerdo. O sea, y por estas tres cosas. Digo, es un acuerdo en el que ganamos tiempo, sí. O sea, tenemos 5 años por delante para crecer y después empezar a pagar. Pensá que en el acuerdo que firmó el expresidente Macri, este año Argentina tenía que pagar 20.000 millones de dólares. El año que viene tenía que pagar 19.000 millones de dólares. O sea, imposible hacer eso. Bueno, eso logramos postergarlos para dentro de 5 años. No nos imponen tarifazos, no nos imponen reformas del sistema previsional y no nos imponen reformas laborales. Por eso digo, me parece que ha sido un acuerdo razonable. Y yo creo que el expresidente del bloque nuestro, del Frente de Todos, me parece que cometió un error, ¿no? Me parece que cometió un error en no acompañar el acuerdo, ¿no? Cuando uno está en el gobierno tiene que acompañar. Y muchas veces, digo, yo no estoy de acuerdo con todas las decisiones que toma el presidente, pero estoy en el espacio político que gobierna y tengo que acompañarla, digo. Y hoy yo escuchaba a algunos ministros del gabinete que decían, bueno, si hay dirigentes que están dentro del Frente de Todos y no concuerdan, no están de acuerdo con las decisiones que toma el presidente, bueno, se tienen que ir. Bien. Lisandro, digo, más allá de la diferencia en cualquier coalición, en la oposición las tienen claramente en el Frente de Todos, digo, las cuestiones que tienen que ver con la operatividad, digo, un sector que en su momento quiso aumentar tarifas, Guzmán, que es cuestionado por Feletti, que es el secretario de Comercio, digo, ¿cómo se puede gestionar un gabinete, un país con estas diferencias tan marcadas, sobre todo en un punto tan débil como el económico? Sí, que claramente afectan, y te vuelvo también a tu pregunta anterior, ¿no? Y la respuesta que te dije, no es bueno. No es bueno que haya interna, no es bueno que por ahí funcionarios de segunda o tercera línea o legisladores salgan a cuestionar decisiones que ha tomado el presidente o ministros que son del presidente. Claramente no es bueno y yo creo que se tiene que resolver. O sea, creo y espero que se resuelvan las diferencias internas que tenemos para seguir gobernando, o mejor dicho, para empezar a gobernar mejor. Y con esto no estoy diciendo que se está gobernando mal, ¿no? Porque yo también te lo dije, la economía argentina, las cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía muestran claros signos de vitalidad. Y me parece que este es el camino. Vuelvo a esto, digo, las exportaciones están muy bien, la inversión está muy bien, el consumo privado está muy bien, el desempleo está muy bien. Claramente tenemos un problema de inflación. Lisandro, pero vamos en camino a corregirlo. Esto que estás puntualizando, vamos a ir a otras cuestiones que son proyectos que a la gente le interesan mucho, sobre todo en San Nicolás, pero no quiero dejar pasar estas cuestiones que vos estás resaltando, estás comentando, los puntos de vista positivos que a tu manera tiene el manejo económico. Digo, desapegándonos de esta mirada que tenés y difícilmente disociarla del dirigente que sos, pero digo, la Argentina, ¿qué pasa? Que estamos como en un laberinto en el tiempo que hace décadas repetimos la historia, o sea, altos déficits fiscales, pasó en los 80, sí. Alta inflación, la pobreza pandemia mediante que se acrecentó, digo, ¿qué pasa en la mirada de los dirigentes que cambian los colores, pero los problemas estructurales no se resuelven, Lisandro? Pasa que cada 10 años viene un gobierno de derecha y destruye todo. Bueno, pero los de derecha dicen el peronismo gobernó mira, yo te 50 años la Argentina. Hay que hablar con datos, porque muchas veces se tiran títulos sí. Y se instalan en la opinión pública cosas que no son ciertas. Bien. Desde la vuelta a la democracia a la fecha, cuando gobernaron gobiernos peronistas, el crecimiento promedio de la economía argentina fue de 3,2%. Cuando no gobernaron gobiernos peronistas, la caída de la actividad económica en promedio por año fue del 1%. Esto demuestra. Y lo que ha pasado en la Argentina no hace 20 años. O sea que según vos el problema es el no peronismo, digamos. No, pero con esto no quiero decir que el peronismo sea la panacea. Cometemos muchísimos errores. Ahora, yo te acabo de dar un dato que es irrefutable. En los 12 años del gobierno peronista, de 2003 al 2015, la inversión en educación pasó de 2 puntos del PBI a 7 puntos. En 4 años que gobernó el gobierno de Cambiemos, cayó 33% la inversión en educación. Son datos irrefutables. Lisandro, se perdieron 1.200.000 empleos. Sí. Lisandro, 5 millones de argentinos cayeron en la pobreza. Lisandro. Entonces,
por ahí muchas veces, ¿por qué seguimos en Pero esta cosa la cíclica? pobreza, Separemos los gobiernos. Yo te pregunto, Lisandro, la pobreza, que si bien tenemos periodos cíclicos, que se crece mucho, pasó en los 90 con Menem, pasó en los años de Néstor, pero ¿qué pasa que en definitiva los pobres siempre están, digamos? ¿A quién le conviene la pobreza? A nadie. ¿Por qué existe? A nadie, porque se gobierna mal. Porque hay gobiernos Hay un sector mal. que está ahora, el gobierno también cuestionando el manejo de los planes sociales. Sí, digamos. bueno, hablamos de los planes sociales. También. Bueno, en el 2015, 10 de diciembre del 2015, cuando se va al gobierno la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta, y vos sabés que yo tengo mucha diferencia con la actual vicepresidenta. Las que tenía antes las sigo teniendo ahora, pero digo, hablamos con datos. En Argentina había 150.000 planes sociales. Sí. Cuando se va el expresidente Macri, el 10 de diciembre del 2019, en la Argentina había 650.000 planes sociales. Está bueno el tema que vos recién acabas de salir, porque son otros tantos títulos que Cambiemos ha instalado en un sector importante de la población. No que el gobierno al frente de todo, no que el peronismo es planero. Digo, planero claramente ha sido el gobierno Cambiemos. Prácticamente quintuplicó los planes sociales. Digo, el gobierno anterior, cuando uno ve el periodo de la Argentina del 2003 o del 2002, digo, porque con el presidente Dualde, al 2015, la pobreza estaba en el 65%. El 10 de diciembre del 2015 estaba en el 27, 28, bueno, esto es una discusión, pero estaba ahí. Cuando se va el expresidente Macri en 35 puntos, o sea, subió 6, 7 puntos. Entonces me parece que es importante separar y que la gente tenga en claro, porque realmente la manipulación y la desinformación que hacen los medios es brutal, porque a mí me pasa, yo hablo con la gente. Digo, el otro día vino un señor a casa que me tenía que arreglar una canaleta, tipo un laburante. Y también venía con esto, no, porque los planeros, pero mire, yo no sabía. Me dice, no, lo que pasa es que yo, mirando la televisión, creí eso. Me parece que hay que informarle bien a la gente. Y vuelvo con algo que te dije recién. No quiero decir que el frente de todo, el peronismo, sea la panacea. Ahora, dentro de lo que hay, claramente lo mejor. Bien, Lisandro, te mencionaba proyectos porque la gente en San Nicolás está expectante, más allá, por supuesto, del recorrido que debe tener legislativamente, y me refiero a este anuncio que sobre todo de alguna manera puso en carpeta Sergio Massa con la Universidad de San Nicolás, que incluso tiene en San Nicolás un anclaje institucional tanto en el intendente Manuel Pasaglia como en Cecilia Comerio, se me ocurre. Digamos, pareciera que las diferencias se achican en eso, porque de última la Argentina necesita una revolución educativa, pero ¿cómo está ese proyecto? Mira, hay cosas en que los argentinos, por supuesto los nicoleños, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Y que tienen que ver con política de Estado. Claramente la educación es uno de esos temas, uno de esos puntos. El proyecto de la universidad o futura Universidad Nacional de nuestra ciudad es un proyecto que data ya de hace 10 o 12 años. La primera propuesta legislativa se presentó en el 2012-2013 cuando José María Díaz Bancarari era diputado nacional. Bueno, él presentó el primer proyecto de ley para crear una Universidad Nacional en nuestra ciudad. Es importante aclarar que para que se constituyan o se creen universidades nacionales se necesita una ley, o sea, tiene que salir a través de una ley. O sea, ya hace más de 10 años que la comunidad nicoleña y la dirigencia política nicoleña viene pensando y trabajando en una futura universidad. Ahora lo que hemos hecho es un poco de desempolvar ese viejo proyecto, mejorarlo, ampliarlo. Buscamos legislación comparada de otros proyectos de otras universidades que ya hay a lo largo y a lo ancho del país, y estamos en la etapa, o sea, el proyecto lo tenemos listo, lo hemos trabajado con la municipalidad, lo hemos trabajado con la Federación de Comercio, lo hemos trabajado con la UTN, lo hemos trabajado con algunas también organizaciones vinculadas a la educación. O sea, ¿cuál es la idea? Que sea un proyecto que salga con todo el consenso de la comunidad nicoleña. O sea, porque claramente si sale con todo el consenso de la comunidad nicoleña, vamos a tener más posibilidades de que el Congreso Nacional lo apruebe. O sea, el proyecto ya está listo, el informe de factibilidad, le vamos corrigiendo, agregando, sacando cosas, pero también está listo. Ahora estamos esperando que el presidente de la Cámara de Diputados de Nación nos reciba para ir junto con el intendente y hacer la entrega del proyecto. ¿Y por qué digo con el intendente también? Porque es importante que la fuerza política de Cambiemos acompañe. Como tiene que salir por ley, y hoy está tan peleado o hay tanta paridad en el Congreso Nacional entre los legisladores del Frente de Todo y de Cambiemos, es importante que se haga con el apoyo de todos. Así que cuando Sergio Massa pueda, nos va a recibir, vamos a ir con el intendente, le vamos a entregar el proyecto de ley, bueno, y ahí seguirá su curso legislativo. Es importante también en esto bajar las expectativas, Baltasar, porque a mí me ha pasado con algunos vecinos, algunos nicoleños, che, qué bueno la universidad, bueno, ¿cuándo va a estar? Digo, estamos todos empujando, todos trabajando atrás de eso, vengamos del partido político que vengamos, pero
requiere de un proceso. Bien. Digo, en el mejor de los escenarios podemos pensar en poner la piedra fundamental, año y medio, 2, Bien, para adelante. Lisandro, y en la orientación de la currícula, también mucha gente se pregunta, ¿de qué manera ampliaría, independientemente de ese tiempo que vos decidís el proyecto, la oferta académica en San Nicolás? ¿Qué orientación debía tener esa facultad? Dos cosas. San Nicolás, por suerte, tiene una buena oferta académica, una buena oferta educativa, ¿no? Tenemos el ITEC, tenemos institutos profesionales, tenemos la Universidad Nacional Tecnológica, o sea, la UTN. En ese sentido tenemos una buena oferta académica. Lo que estamos haciendo acá, con esta Universidad Nacional, ampliar o hacer un complemento de la oferta académica que estas instituciones yo acabo de nombrar y otras también que no he nombrado, nos dan en San Nicolás. ¿Cuál es mi visión? Y esta es una opinión absolutamente personal de Lisandro Bonelli, que la he discutido con autoridades municipales, la he discutido con la autoridad de la UTN y también de la Federación. Yo creo que la futura Universidad Nacional no tiene que dar carreras, por decirlo de alguna manera, convencionales, ¿no? De recursos humanos que hoy sobran en la Argentina. Llámese abogado, llámese psicólogo, llámese contador, licenciado en administración. Digo, ese tipo de carreras de recursos humanos que la Argentina en algún punto tiene saturada esa oferta académica. Nosotros tenemos que pensar, y más cuando pensamos en términos de recursos humanos, con una mirada a mediano y largo plazo, 15, 20, 30 años. Entonces, haciendo un poquito de estudio hacia dónde va el recurso humano del mundo, lo que uno ve, que muchas de las carreras que tienen que ver con el futuro inmediato son las que hacen a las relaciones interpersonales, o sea, carreras donde la inteligencia artificial no puede reemplazar, ¿no? Entonces, me parece que hay que mirar en ese sentido. Quizás también en complementariedad con la UTN, pensar en cuestiones de logística o de servicio, teniendo en cuenta el puerto que tiene nuestra ciudad. Bueno, en fin, me parece que es un tema a discutir, pero creo que la mirada tiene que ser con esa. Nosotros tenemos que construir recursos humanos, crear recursos humanos, no que tengan que ver con el pasado, sino que tengan que ver con el futuro de la Argentina y del mundo. Bien, Lisandro, te quiero preguntar, porque obviamente se dio los últimos días un capítulo, digamos, desde la política, desde la judicialización, que dio que hablar, y me refiero a la detención del concejal y gremialista Maximiliano Cabaleiro, que tuvo una gran repercusión mediática en la sociedad, y por supuesto lo que fue el bloqueo del ingreso a la ciudad, la visita de Hugo Moyano, de alguna manera respaldando a Cabaleiro, pero bueno, finalmente la no recolección de basura, digo, condimentos bastante importantes para una ciudad que de alguna manera no nos tiene acostumbrados a estos huracanes políticos, y bueno, finalmente la posición del intendente Manuel Pasaglia, digamos, pasó esta especie de huracán, aunque los capítulos continúan. Quiero tu visión de lo que se vivió en San Nicolás, digamos. Me parece que se dimensionó el problema. A ver, yo no vi bloqueo. La verdad que no vi bloqueo, sí que un día no hubo recolección. Sí. Pero bueno, siempre hay un sector de la política, en este caso el sector del oficialismo local o de la oposición a nivel nacional, que Cambiemos, que intentó capitalizar eso para ganar frente a la opinión pública. Pero digo, no creo que se haya bloqueado la ciudad y sí, repito, lo que sucedió que una noche no hubo recolección de basura. Ahora, yendo al hecho puntual, me parece que hay que ser prudentes, hay que dejar trabajar a la justicia. Sí me genera cierto temor, ¿no? Yo digo, en un pasado reciente, con el gobierno anterior, hemos visto, todos los argentinos hemos visto que han salido a la luz varios videos donde dirigentes encumbrados de Cambiemos se sentaban en una mesa para ver cómo armaban causas judiciales contra dirigentes políticos, dirigentes gremiales de la oposición. Entonces, me parece que en ese sentido hay que ser muy cuidadoso y muy prudente, y a mí en lo personal me genera cierto temor. Digo, vuelvo a esto, hay que ser prudentes y hay que dejar Lisandro, más allá de esta visión que estás de alguna manera comentando, compartiendo, digo, y de la obstaculización o no en los ingresos a San Nicolás, todo el mundo sabe, digamos, que la práctica de camioneros, digo, ha pasado a la salida de Clarín, ha pasado en innumerable cantidad de empresas, los bloqueos, los aprietes sindicales, digamos. Esto todo el mundo lo sabe. Yo no digo todo el mundo lo sabe. En las organizaciones gremiales, como en las organizaciones políticas, como en las organizaciones empresariales, como en las organizaciones periodísticas, digo, siempre hay gente buena, siempre hay gente mala. Gente que va por derecha, gente que va por izquierda, gente que va por la legalidad, gente que va por la ilegalidad. Me parece que meter a todo en la misma bolsa, como quiera hacer Cambiemos, y van a meter, las organizaciones gremiales son todas aprietes. No son todas aprietes. Y después también, digo, la forma de protestar del trabajador, digo, ¿cómo protesta un trabajador? Una organización productiva, si no yendo al paro.
Digo, ¿qué otra forma de protestar? Ahora, claramente yo no estoy a favor del apriete, pero digo, tampoco dimensionemos cuestiones de decir, no, el apriete existe en todas las organizaciones gremiales. No, la única forma de protestar o de reclamar por sus derechos de los trabajadores es yendo a un paro. Y Lisandro, eso es constitucional y está en la Constitución. Se nos fue el país. tiempo. La última. Decime 2 claves que necesita, más allá de la inmensa cantidad de variables, la Argentina para empezar alguna vez un sendero de desarrollo. Poco tiempo. Yo lo que creo hoy, el gobierno tiene que resolver el tema político. Tiene que resolver el problema político. Nosotros para bajar la inflación necesitamos un programa económico, necesitamos poder político y condiciones externas. El programa económico está por todas estas cuestiones que dijimos a lo largo de la charla, que en la macroeconomía están funcionando. Exportación, inversión, consumo, baja del desempleo. Condiciones externas están, sí. Los commodities tienen su valor más alto, te diría, de la historia, más que hace 15 años atrás. Hoy el problema que tenemos es político. Necesitamos internamente resolver el problema político, que yo creo que se va a resolver, y el camino que viene para la Argentina va a ser sumamente esperanzador. Bien, se nos fue el tiempo, Lisandro, te quiero agradecer mucho la participación. El agradecido soy yo, Baltasar. Bueno, pasó por San Nicolás Debate, Lisandro Bonelli, dando sus consideraciones acerca de la política nacional y también la local. Piaggio, elementos de seguridad industrial y ropa de trabajo, distribución y representación Ombú, Funcional, Boris, Pampero, De Pascale, AT, Libus, MSA, 3M, UQ, Piaggio. Matafuegos Mat Service, servicio de recarga de matafuegos, control de vencimiento, retiro y entrega sin cargo, prueba hidráulica de mangueras de incendio, amplio stock en elementos de seguridad. Avenida Falcón 473. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo, www.somansannicolás.com.ar. H2 Orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. En NAES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, como lo habíamos anunciado, está con nosotros para tener una mirada internacional por la experiencia que tiene, pero sobre todo lo que está ocurriendo en nuestra economía doméstica, el economista José Ciaba Serrate. Buenas noches, bienvenido a San Nicolás Debate. Buenas noches, ¿qué tal? Es un placer. Bueno, igualmente, José, queríamos consultarlos porque, bueno, indudablemente el gobierno y adentro de la coalición del Frente de Todos hay diferencias ya marcadas con el alejamiento de Máximo Kirchner de la bancada de diputados y también de las diferencias de la expresidenta con Alberto Fernández. Pero digo, hay cuestiones en la operatividad, como estas internas que se hablan, que se enmarcan, y también, por ejemplo, lo que el secretario de Comercio Feletti con el ministro de Economía Guzmán se da a conocer que la inflación se dispara. Digo, ¿cómo poder cohesionar todo esto en el marco de un gobierno que le queda 2 años de mandato? Bueno, ese marco debería ser un factor para promover esa conciliación más allá de la discusión y del debate que sucede porque ya los resultados no han sido los esperados. 2 años atrás, cuando se constituyó la fórmula de los Fernández, que fue un éxito electoral, pero la gestión cerró una primera etapa con una derrota electoral muy fuerte en las elecciones del año pasado, una derrota en la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera era el bastión del gobierno, y después una cosa vino detrás inmediatamente de la otra. El gobierno se encontró en una encerrona donde tenía que elegir entre 2 destinos de los cuales ninguno le resultaba muy agradable. Creo que ahí es donde se produce de alguna manera esta decisión, primero testimonial, porque Cristina guardó silencio del acuerdo con el fondo hasta que se aseguró que en el Congreso tenía los votos para ser aprobado. Pero digamos, Máximo Kirchner, cuando renuncia a la jefatura de la bancada, expresa, digamos, una opinión
yo creo que básicamente testimonial, es una posición testimonial, en contra del acuerdo con el fondo. El problema es que la alternativa no era para nada atrayente. La alternativa era, digamos, no cerrar el acuerdo, no poder hacer los pagos y salvar, digamos, una situación que estaba, digamos, dictada por vencimientos que Argentina no tiene recursos para pagar. O sea que la alternativa era de alguna manera el atraso con el fondo, que es el equivalente a lo que sería un default con un acreedor privado. Así que creo yo que esta situación que ha ido cobrando multaje muy alto, en última instancia sucede después de esas dos frustraciones. José. Electoral, muy importante, sí. y yo no le quitaría peso a lo económico, si bien esto es obviamente un conflicto político, pero creo que la incapacidad de resolver el problema económico está en el corazón, que si hubiera una idea de cómo resolver la inflación, básicamente, que es el tema más acuciante, sería más fácil ponerse de acuerdo. José, yo le quiero consultar porque pocos conocen la letra chica del acuerdo y algunos dirigentes hablan de que fue un éxito no solo no caer en default, sino la cuestión de que no hay reformas, digamos, que encarar con el acuerdo, llámese la laboral, la previsional, y hablan de que tampoco va a haber ajuste de tarifas. ¿Esto es así? Sí. Bueno, el problema más importante con esa visión es que en realidad la situación lo que está demostrando que la Argentina algo tiene que hacer. Y que lo que tiene que hacer no es una cosa menor, está a la altura de una reforma. Probablemente un acuerdo con el fondo uno pueda discutir y pueda tener otras prioridades, pero digamos, exaltar del acuerdo con el fondo, por decirlo de alguna manera, que no obliga a nada, expone a esta situación donde se declara la guerra contra la inflación y 3-4 semanas después, mañana, a lo que vamos a asistir es a un resultado de altísima inflación. Y no tenemos a mano un programa coherente. Esas son las críticas, digamos, que han surgido en el debate, y son críticas fundadas porque no hay un programa muy sólido atrás, y tampoco el fondo, con su flexibilidad, ha aportado, digamos, un programa que permita remontar la situación. Así que yo creo que, más allá de que obviamente hay en el acuerdo, en la letra no muy chica, en una letra bastante grande y visible, hay compromisos de Argentina de reducir los subsidios, aunque en el fondo no queda muy claro cómo lo va a reducir y uno tiene toda la impresión de que los subsidios van a aumentar fuerte. Pero más allá de eso, creo que no hay ningún valor en no tener ningún sendero delineado, ninguna reforma en mente, cuando uno está viendo varios problemas en la Argentina que necesitan, digamos, de una solución. La aporte el fondo, la aporte el gobierno o quien sea, pero digamos lo llamativo es que el problema crece y no atinamos a darle una respuesta adecuada. José, cuando hablamos de la inflación, de la guerra lanzada contra la inflación y el número de marzo, que dicen que es arriba del 5,5%, proyectan 60% anual, digo, hay sectores que también dicen, guarda que puede venir una hiperinflación. Digo, ¿es tan así? ¿Qué condiciones deben darse para que de alguna manera se vuelva irremontable frenar la inflación? Bueno, lo más probable es que la inflación suba, pero de ahí a la hiperinflación hay un largo trecho. No es tan fácil caer si uno no lo busca deliberadamente. Inclusive la Argentina le llevó muchísimos años de alta inflación desembocar en ese desenlace. No es algo automático. Es importante contar con reservas. Creo que sería dramático estar en esta coyuntura, en una situación donde se hubiera rechazado el acuerdo y estuviéramos en una situación de atraso sin solución a la vista. Es decir, hay muchos elementos, hay muchas decisiones que se pueden tomar para, por decirlo de algún modo, fracasar, pero no terminar en una hiperinflación. Sí terminar en una inflación muy alta, que quizá con facilidad pueda llegar a los 3 dígitos anuales. Pero una hiper es otro proceso, es un proceso que sin duda que se puede evitar aun cuando esta situación se deteriore. La última consulta, José, agradeciéndole el tiempo. Sí. ¿Qué impacto
tiene o puede tener en la provisión energética de la Argentina, sobre todo me refiero al gas en el invierno, al mismo alza del costo de la energía, la invasión de Rusia a Ucrania? Bueno, eso ha complicado enormemente las cosas, en parte porque la Argentina ha perdido hace tiempo el autoabastecimiento, digamos, de energía. En algún momento éramos exportadores de gas a Chile y teníamos una balanza comercial netamente favorable. Eso fue cambiando. El año pasado la Argentina importó 56 barcos de gas natural licuado. Este año, porque las cuencas tienen muy poca agua, hay una proyección de subir esa cifra a 70. En principio ha llegado un solo barco, se han contratado 8 para que arriben en mayo. No hay contrato, no hay gas pactado para junio. Y la situación de abastecimiento se complicó con la invasión a Ucrania, porque Europa descubrió que descansaba de manera excesiva en el gas que le proveía Rusia y tomó la decisión de ir reduciendo esa dependencia, y eso implica que ahora hay también un comprador muy ávido de estos embarques en el mercado spot, que es Europa. Así que los precios se han disparado. El año pasado el precio promedio pagado por la importación de gas natural fue de $8.33, y estos últimos 8 barcos se han pagado un promedio de $39. Se ha conseguido una mayor flexibilidad de Bolivia, que en principio cumpliría los términos de su contrato cuando se pensaba que iba a reducir los envíos de gas. Ese gas es más barato, pero también se ha duplicado el precio y en el margen cuesta $18-19 el millón de BTU. Así que ha sido como llovido sobre mojado en una situación complicada donde los costos son muy muy altos, pero quizá el problema mayor es la posibilidad de encontrar todo el gas que la Argentina desearía tener, o si simplemente buscara repetir las importaciones del año pasado. Probablemente tengamos una situación entonces donde haya que hacer mayores desembolsos para una menor cantidad de gas, y la ecuación, digamos, energética termine cerrando no solo con mayores precios, sino con un racionamiento, con restricciones, con faltantes. Bien. José, se nos fue el tiempo. Yo le quiero agradecer muchísimo la participación en San Nicolás Debate. Bueno, le agradezco la invitación, siempre es un placer hablar con usted. Muchas gracias. Pasó el economista José Ciaba Serrate por San Nicolás Debate. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. Estaciones de servicios Yel Hipólito, SRL. Combustibles líquidos y GNC. Servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias. Servicio, calidad y seguridad en sus 2 direcciones. Avenida Moreno, esquina Viale, y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. Como lo habíamos anunciado también en nuestra presentación, ahora para terminar San Nicolás Debate y ya en el bloque institucional, nos acompaña el educador, filósofo Jorge Noro. Buenas noches, Jorge. Un placer que nos acompañe en San Nicolás Debate. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, muchas cuestiones para hablar, Jorge, pero lo vamos a enmarcar porque la filosofía da como para ir por terrenos muy amplios. Tenemos una limitante del tiempo y queremos aprovecharlo para partir de una expertise que usted tiene, es un doctor en educación, precisamente de la propuesta que los gremios de alguna manera resisten, que tiene que ver con la ampliación de 1 hora diaria por día para nivel primario de educación. Eso lo vamos a ver una referencia, pero también nos interesaría en el otro enfoque del programa, una mirada de una sociedad que está recuperando la normalidad, digamos así, en una pospandemia, porque los casos claramente se han debilitado, pero que pareciera estar en un laberinto entre la cuestión económica, social y, como dicen algunos psicólogos, la fatiga de vivir. Todo eso vamos a tratar de enmarcarlo, comenzando con la educación. Exacto. Jorge, digo, esta propuesta, y la pregunta central es,
¿suma valor a una calidad educativa que viene en retroceso en los últimos años? Para nada. Es decir, con el respeto que pueda tener quienes le sugirieron al ministro esta alternativa, en abril proponer una hora más de clase y un ministro que no tiene escuela, que tiene que proponérsela a las provincias, me parece extemporáneo y por otra parte innecesario. De todas las provincias, solo 2 tienen 190 días de clase y no todas tienen 180 días de clase. ¿Por qué no se preocuparon durante los 2 años para asegurarse que en el 2022 iban a tener entre 180 y 190 días de clases? Además, la familia está organizada en este momento ya. De hecho, algunas provincias han dicho, no nos disgusta la idea, pero no sé cómo lo vamos a organizar. Hay otra cuestión que también me preocupa. Países más organizados que los nuestros tienden a dilatar el comienzo de la mañana, porque dicen que, especialmente los más chicos, le cuesta arrancar. Entonces, pensar que a las 7 de la mañana se desplacen, no en ciudades como San Nicolás, sino en otros lugares, es muy riesgoso en muchas cosas. A mí me parece que es como una suerte de innecesario ajuste de lo que no hay que hacer. Usted dice, ya estamos en el barco, mejoremos lo que tenemos, o sea, calidad versus cantidad. Está diciendo esto de alguna manera. Exactamente, porque de los 180 días de clase, yo hacía una cuenta al respecto, esto más chicos del secundario, ¿no? Muchos llegan con 25, las famosas 25 faltas. Ajá. Si a eso le agregamos que a veces hay alguna huelga, alguna falta de docentes, lo que normalmente hay, sí. Le agregamos que hay alguna jornada de perfeccionamiento, algún feriado local, nos quedamos con 140 días. Esos 140 días son menos esos 40 que los 35 que se agregan en esta hora que le queremos. Claro. Es decir, a mí me parece que la educación, y esto es la cuestión del ministro, de los ministros, paga el tributo al momento que vivimos, porque la educación es una condición necesaria para que la sociedad cambie y se desarrolle, pero no es suficiente. No es suficiente. Y como no es suficiente, sí. Ahora estamos atendiendo como sociedad a otros frentes. Jorge, esos otros frentes que usted dice que indudablemente se veían venir, después de una larga pandemia. Digo, ¿hay posibilidades, usted está permanentemente en contacto con referentes educativos, usted lo es, digo, de poder de alguna manera cuantificar cuánto perdieron los chicos en la cuarentena dura? Porque digo, hay datos como la deserción escolar que son muy evidentes. Los datos que dan hay una serie de organismos que están dando algunos datos porque el Estado le cuesta decir lo que efectivamente pasó. Normalmente, de 100 chicos que comienzan el primario, un alto porcentaje de ellos llega a final. Ajá. El 100% en clases altas, el 90 o 80% en clases más bajas. El problema está en esto que es obligatorio desde hace prácticamente 15 años, que es el secundario, porque de los que llegan, menos del 50% en promedio termina el secundario. Pero en algunas provincias mucho menos, y además lo terminan o con sobreedad o después de un tiempo, es decir, tardan en terminar lo que es una situación necesaria para su inserción en la sociedad. A eso le quiero preguntar, Jorge, en este último tramo de la parte educativa, digo, mirando los planes, las currículas de estudio, ¿están, más allá de la discusión siempre presente de los gremios en torno a la paritaria, están suficientemente jerarquizados de tal manera de acomodarlo a la oferta laboral del siglo XXI? A ver, yo analizaba el caso, con la ayuda de algunos que habían hecho comentario, el caso de Toyota, el famoso caso de Zárate, que no encontraba empleado. La frase que la sintetizaba decía, los que quieren no pueden, y los que pueden no quieren. Es decir, los que tienen títulos que teóricamente los habilitaría para ingresar a ese circuito laboral, no quieren trabajar en ese trabajo, a pesar de que es absolutamente digno y muy bien remunerado. Y los que teóricamente tendrían ganas y seguramente harían una buena carrera laboral, no están capacitados porque no tienen la formación previa. Entonces, no sé si se necesita que puntualmente el plan de estudio tenga preparación específica para el ámbito laboral, pero sí las competencias que desarrolla en términos de
saberes básicos y los hábitos que desencadena son los adecuados, los vamos a tener en el trabajo como corresponde. De hecho, ese fue el pasado de la escuela. Uno pasaba por la escuela para saber cómo tenía que trabajar después, porque fichaban el trabajo y fichaban terminaba una cosa y terminaba. El problema es que estos hábitos, si no hay escuela, no se tienen. Entonces, yo no sé si hay que hacer cosas, sería mejor, que preparen específicamente para determinados mercados laborales, porque son fluctuantes y cambiantes, pero sería mejor. Jorge, la última, de lo de la escuela, que es tan apasionante el tema educativo, digo, en los foros, en la mirada, en la pospandemia, incluso mirando 10 años, 20 años para adelante, si se pudiera, digo, con lo difícil que es analizar y poder dilucidar las cosas del mundo. De hecho, tuvimos una pandemia. Sí. Digo, pero indudablemente las cuestiones formativas o el modo en que los jóvenes adquieren el conocimiento ya no viene o no se nutren propiamente de la escuela. La pregunta es, ¿la escuela en algún momento va a desaparecer como oferente o monopolio de la transmisión de conocimientos? A ver. La escuela tal cual la conocemos. Sí, por supuesto, además yo lo he dicho muchas veces, sugiero que haya transformaciones en las escuelas. Nosotros perdimos una posibilidad con estos 2 años, porque podríamos haber retornado a esta normalidad con cierto carácter híbrido o más virtual para que las cosas fueran cambiando. No es simple. Y esta escuela que marcabas muy bien, dentro de 10 años debería ser otra, o por lo menos tener opciones distintas, o una parte ser presencial y otra parte no serlo. Todavía está en pañales, no lo estamos avisorando. No es un problema solamente argentino, no es que estamos viendo esta transformación en todos los lugares del mundo, menos en la Argentina. No, la problemática es similar en todos lados. Porque hoy es como sería por un largo programa esto, es como no me voy a quitar lo que tengo sin hacer el salto para saber si en la otra orilla las cosas van a funcionar. Y eso, Jorge, es riesgoso. Nos queda muy poco tiempo, pero apelo a esa posibilidad filosófica de la síntesis. Digo, ¿cómo nos encuentra a la sociedad la pospandemia? Yo no sé si tiene que ver con la pospandemia, porque no es causa y luego efecto, sino que la sociedad pospandemia ha desencadenado todos los demonios. Entonces yo diría, porque la filosofía sugiere eso, que armemos una especie de dron filosófico y mire desde arriba el pensamiento. Abstraernos un poco. Sí, porque cuando uno mira desde lejos se ve mejor. Digamos, esta feria que se hizo hace poco, a nuestro país lo encuentra con muchísimas dificultades. Eliminemos los partidos, las opiniones. Estamos seriamente comprometidos. No sabemos por dónde salir. No sé la culpa de quién es a última instancia, pero entonces es el gran Jorge, problema. Una reflexión filosófica para el final, porque me están marcando el tiempo y es tan interesante, tan rico el tema. ¿Qué le pasa a la sociedad argentina que en general, por una cuestión cultural, muchas veces quiere estar mejor en vez de ser mejor? No he encontrado el rumbo, pero te digo, y te robo un minuto, no quiero irme sin pensar lo que está pasando en el mundo con esa guerra. Porque no puedo creer que se esté viendo lo que se está viendo. Y no hay forma de intervenir. Estamos peor que en 1945. Yo lo escribía hace poco. Hemos involucionado. O sea, se siguen haciendo las cosas. Puede ser que haya fosas comunes. Sí, lo estamos viendo. Y al mismo tiempo sospechamos, porque también podemos que estemos con un juego de verdades donde no sabemos si todo lo que se nos dice es así o estemos jugando con ciertos simulacros. Claro, porque Jorge, acá se pone de manifiesto, ante el horror de la guerra, ante millones de espectadores viendo esto, ante la no posibilidad y la impotencia y la intervención, también una guerra comunicacional y de todo tipo, y esta cuestión de la posverdad, que forma parte de la sociedad, y que, porque antes había algunas referencias, ahora la posverdad nula todo. O sea, no sabemos tampoco si todo es verdad. Claro. Así que efectivamente esas dificultades son las que lo tenemos. Yo digo, nos va a salvar el pensamiento que avisora cosas mejores y que lucha para poder lograrlo. Jorge, esperanza ese pensamiento. Muchísimas gracias por habernos acompañado en San Nicolás Debate. Gracias. Bueno, lo pudimos de alguna manera analizar, disfrutar. Jorge Noro, con muchas reflexiones que nos deja y con una luz de esperanza para el futuro.
IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, controles ambientales, sustentabilidad energética y reciclo de materiales, ensayos químicos y físicos, diagnósticos sobre procesos, cursos internacionales e Incompany. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Bueno, hemos llegado al final de San Nicolás Debate. Muchas consideraciones de lo que se vivió esta noche y por supuesto su propia reflexión sobre los desafíos que tiene para adelante la sociedad, la Argentina, encontrándonos en esta pospandemia, y muchas de las cuestiones que de alguna manera nos preguntamos o están en el inconsciente de los argentinos es la Argentina como mito de un país rico. Si nosotros nos hacemos un poco de historia y nos remontamos sobre todo a lo que fue 2 décadas del siglo XIX y principios del siglo XX, la Argentina presentaba un país, por supuesto, con una población muy pequeña, pero que tenía un imán para lo que eran las inversiones extranjeras, también para la llegada de los inmigrantes. Era un país que tenía todo para florecer y que empezaba un desarrollo que nos ubicaba dentro de los 5 países más importantes del mundo. Luego, en el año 33, se empiezan a tomar políticas de sesgo más intervencionistas, proteccionistas, y el país inmediatamente llega a ocupar el puesto 65. Los niveles de PBI per cápita y calidad de vida caen fuertemente desde ese momento y se mantienen durante mucho tiempo. Es decir, que la riqueza de un país no solo se basa en recursos naturales, porque si no, por ejemplo, Suiza sería pobre. Es decir, es importante, pero no es la única condición para el desarrollo de un país. Por ejemplo, la Argentina ha descubierto hace poco más de una década el yacimiento de Vaca Muerta, que si usted lo recuerda, es ese gran yacimiento de petróleo y gas que hay en Neuquén, que tiene un enorme potencial para la Argentina, pero por supuesto se necesita mucha inversión, muchísima inversión, nacional y extranjera. Se habla de más de 30.000 millones de dólares anuales que se necesita, con un marco regulatorio y de reglas de juego que potencian la inversión privada. Eso nos aseguraría no solo el abastecimiento energético en momentos donde seguramente a raíz de la invasión rusa a Ucrania vamos a pagar más por el costo del gas que importamos, sino todo lo que tiene que ver con los suministros en un país que hace unos años exportaba gas, por ejemplo, a Chile. Bueno, todas esas cuestiones de la matriz energética, de las consideraciones de la riqueza de un país, están poniéndose de manifiesto en países que, como le digo, no tienen riquezas naturales. Por ejemplo, Singapur, y se destaca por los altos niveles educativos, porque son líderes mundiales en el desarrollo de software, por ejemplo. Es decir, las competencias, las inteligencias de un país se tienen que potenciar más allá de sus recursos naturales. Eso como idea fuerza. La otra cuestión que me parece que fue decisiva en ese tiempo en el cual la Argentina era próspera, y me refiero a un gran presidente para la Argentina como fue Juan Bautista Alberdi. Él propuso en la Constitución de 1853 un sistema basado en el respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, donde, por ejemplo, la industria y el agro no tienen por qué competir, sino por el contrario, se tienen que potenciar mutuamente. No debe ser agro versus industria, sino agro más industria. Es un sector muy próspero. Hace muy poco San Nicolás tuvo la 6ª edición de la Expo Agro. Han venido productores agropecuarios de todo el mundo. La Argentina es líder mundial en el desarrollo de siembra directa. Es decir, tenemos enormes potencialidades. Lo que necesitamos es trabajar más en equipo y reglas de juego. Y me parece que si nosotros podemos redefinir el rol del Estado, si podemos hacer un Estado más eficiente, si podemos de alguna manera generar condiciones, la Argentina, creciendo solo al 6% anual durante 4 años de manera sostenida, puede crear 4 millones de empleos que la Argentina está necesitando. Para eso se necesita recuperar, que hoy en día
tenemos enormes problemas con eso, con la alta inflación, una moneda sana, el crédito y de esa manera generar las divisas que el país necesita para volver a crecer. Como le cuento, es todo un círculo virtuoso, porque el mito del país rico ya no somos y cuando pasa el temporal deja esto, lo que dejó la pospandemia, lo que dejan niveles de pobreza realmente muy escandalosos para un país que puede abastecer a 300 millones de habitantes en el mundo exportando agroalimentos que necesitamos ponerle más valor agregado, y esas son las definiciones que nos debemos como argentinos, tener políticas de Estado que superen los gobiernos, que lo hagan sostenido y que podamos volver a creer en nosotros mismos y que no hay que combatir la riqueza, lo que hay que combatir es la pobreza. Estas son algunas de las consideraciones que tengo para hacerle. Quiero recordarles también y mandar un saludo a todos los que de alguna manera hacemos la Federación de Comercio e Industria, con su presidente José Luis Zanini, con toda la comisión directiva y el equipo de trabajo, porque bueno, la Federación ha cumplido 109 años de vida institucional este 13 de abril, y bueno, una institución señera en la ciudad, que entre otras cosas, como siempre lo recuerdo, dio pilares para el desarrollo de San Nicolás, trayendo la primer sucursal del Banco Provincia, en las gestiones para lo que tiene que ver con la inversión portuaria, en muchas de las cuestiones que San Nicolás tuvo su trazado de crecimiento y desarrollo, lo tuvieron esos dirigentes empresarios pioneros en 1913. Y me parece que, bueno, por supuesto han pasado 109 años, otra comisión directiva, otros desafíos, pero siempre el mismo norte: generar condiciones en una entidad de puertas abiertas para potenciar la industria, el comercio y los servicios en San Nicolás con agenda propia y potenciando el desarrollo económico de la ciudad. Muchas consideraciones para hacer. El editorial, como le decía, y también la importancia que tiene este nuevo San Nicolás Debate para los que con mucho cariño lo hacemos, para los que están detrás de cámara, como siempre Leandro Peón, Michael Movio, que está acompañando las cuestiones de comunicación, Ana Paula Fernández, que se suma y que le damos la bienvenida al ciclo San Nicolás Debate, y a todos ustedes que de hace tanto tiempo están mirando este ciclo, que ahora está potenciando toda su actividad en redes sociales, porque vamos a estar el sábado a las 22 horas, el domingo a las 18:30 horas, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Spotify y en Instagram. Todas las redes sociales, todas las notas, todos los contenidos, para que usted de alguna manera pueda tener toda la información en este mix que tenemos entre entrevistados nacionales, noticias locales. Como le decía, queremos poder cubrir todo esto hasta el 23 de diciembre, que va a terminar el ciclo en un recorrido donde la información, los protagonistas van a ser parte permanente de San Nicolás Debate, como lo fue, entre otras cosas, por ejemplo, lo que ocurrió en San Nicolás mediante el bloqueo a los accesos a la ciudad, la detención de Maximiliano Cabaleiro, todo el revuelo político que hubo y la necesidad de recuperar la institucionalidad, la necesidad de recuperar el orden, la necesidad de recuperar lo más valioso para el ser humano, que es la libertad de poder circular y poder trabajar, que tanta falta hace, y sobre todo en un tiempo donde la pospandemia necesita inexorablemente seguir capacitándonos para poder enfrentar los desafíos de una Argentina que tiene muchas desigualdades y que la única manera de salir es empujándola entre todos y con dirigentes lúcidos que nos lleven al futuro. Nada bueno hay mirando los errores, sino empezando a conseguir las bases para el crecimiento y el desarrollo económico. Eso es una reflexión que me queda final. Por mi parte, ya se nos va el tiempo. Les quiero agradecer mucho nuevamente el acompañamiento al ciclo. Nuestras repeticiones, les repito nuevamente, valga la redundancia. Sábado a las 22 horas, domingo 18:30 horas. Les mando un fuerte abrazo y muy felices Pascua para todos.